Saludos conocedores del fútbol, bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a repasar todo lo que ha sucedido en este mercado de fichajes, quiénes han sido las altas y las bajas de todos los equipos de esta Premier League. También al final vamos a decir quiénes han sido el máximo ganador en este mercado, el máximo perdedor también en este mercado, cuánto es el total del dinero que se ha gastado en total en todos los equipos de la Premier League. Van a ver que es un pastizal. Y sin nada más que decir, comenzamos. Bueno, para comenzar tenemos al Arsenal, que no ha hecho un mal mercado. En el último día ha fichado a Thomas del Atlético de Madrid por 50 millones de euros, pagó su cláusula de rescisión y es nuevo owner. También llegó Gabriel Magalhães del Lille por 26 millones, Pablo Marí, que ya estaba cedido, por 8 millones, Gunnarsson, que llega siendo el sustituto de Emi Martínez, Cedric Suárez llega libre y estuvo cedido, Willian también llega libre del Chelsea y bueno, se sube al primer equipo a Smith Rowe. En las bajas, la más destacada obviamente Emiliano Martínez por 17,4 millones. Marrófano se va cedido, Mkhitaryan le rescinde el contrato, por ende se va libre a la Roma. Guendouzi no es del agrado de Arteta y se va al Hertha de Berlín a préstamo. Lucas Torreira también se va a préstamo en ese intercambio con Tomás Partey. Termina yendo al Atlético de Madrid a préstamo con opción de compra. Terminan gastando en total 68 millones de euros. Buen mercado para el Arsenal. El siguiente sería el Aston Villa, que también ha sido uno de los que ha hecho un buen mercado. Oli Watkins, quizás un poco caro, 30 millones, 30,8 millones viene el Brentford de segunda división. Bertrand Traoré del Olympique de Lyon llega por 18,4 millones. Emi Martínez, como ya hablamos, llega del Arsenal. Matty Cash, un muy buen lateral derecho, llega del Nottingham Forest por 15,75 millones. Y Ross Barkley llega a préstamo del Chelsea. Buenos refuerzos para este Aston Villa, que no ha tenido ninguna baja sensible como hubiera sido Jack Grealish. Y terminan gastando menos 82,35 millones de euros. También un gasto bastante elevado. Un equipo que más bien ha gastado mucho ha sido el Brighton and Hove Albion, quien no ha tenido muchas incorporaciones muy llamativas. Quizás la más llamativa sería Joel Bedman y Adam Lallana, que llegan para ser titulares. Bueno, entre comillas, Bellman va a ser un suplente, ya que regresa de su sesión Ben White, que lo hizo bastante bien en el Leeds en segunda división. Hacen una muy buena venta como es no caer por 11,7 millones. Y Aaron Moy quizás es una de las bajas sensibles, ya que ha sido importante la temporada pasada. Shane Duffy también ha sido importante, pero con Webster, con Ben White, con Joel Bedman no tiene mucho espacio, así que se va cedido por una buena tarifa, 2,2 millones, al Celtic de Glasgow. Y en realidad terminan en positivo con 13,6 millones de euros el Brighton and Hove Albion. El Burnley, que es uno de mis candidatos para irse al descenso, no ha hecho ninguna incorporación que me llame la atención. Y más bien Hendrik, que ha sido importante para mí en los últimos años, se va gratis a un rival directo por el descenso. Así que creo yo que es uno de los perjudicados en esta mercado de transferencia, con un gasto de 1,10 millón. El Chelsea, quien ha sido el que más ha gastado en esta ventana de transferencias, llega Kai Havertz de Bayer Leverkusen por 80 millones de euros, un muy buen fichaje. Timo Werner también llega por 53 millones. Ben Chilwell llega por 50 millones del Leicester City. Del Ajax llega Hakim Ziyech por 40 millones. Edouard Mendy llega por 24 millones para que Kepa se queda en el banquillo ya de una vez. Más Lazar llega gratis como agente libre del Niza, lo mismo que Thiago Silva, y se sube al primer equipo a Nathan Baxter. Se termina gastando 247,20 millones de euros, un gasto entre comillas elevado, porque hay que tener en cuenta que no pudo fichar dos ventanas de transferencias y no ha habido unas bajas muy significativas, más allá de que Morata se fue ya la temporada pasada a préstamo, solo que ahora recién pagan la ficha, y Mario Pasalic ya tenía el acuerdo con el Atalanta. Después no hay muchas bajas
que destacar más que las de William y las de Pedro. Batshuayi también se va cedido. En total han terminado gastando 171,20 millones de euros. Un gasto muy normalito, diría yo, en lo que es el Chelsea. Ha habido ventanas que han gastado más. Si mi memoria no me falla, otros equipos han gastado más. Pero de todas maneras, grandes incorporaciones para el equipo de Frankie Lampard. El Crystal Palace llega Eberici S y se va Alexander Sorloth. Para mí mejor es ese, así que creo que terminan ganando con esa operación. Se suben al primer equipo a Pierrick, a Mitchell y a Woods. Batshuayi también llega seguido del Chelsea y Nathan Ferguson llega como agente libre del West Brom. Terminan un balance positivo con 2,2 millones de euros. Dentro de todo, si no ha hecho muchas incorporaciones, creo que el Palace está bastante bien y no va a tener problemas en la Premier League. El Everton, uno de los grandes ganadores de esta ventana de transferencias de Carlito Ancelotti, llega Ben Godfrey del Norwich por 27,5 millones, que eso es un poco caro esta incorporación, pero de todas maneras es buena. Alan llega del Nápoles por 25, Abdoulaye Doucouré llega del Watford por 22,10 millones, Nkunku llega por 270.000 euros y James Rodríguez llega libre desde el Real Madrid. Robin Olsen llega a préstamo para ser el suplente de Pickford y Virginia llega, bueno, sube del Everton sub-23 al Everton principal. Las bajas, no hay alguna baja muy sensible. La verdad, Schneiderlin no venía como un buen fútbol. Moise Kean quizás sea la más llamativa. Increíble que se vaya a préstamo al Paris Saint-Germain sin opción a compra, si no me equivoco. Theo Walcott se va a préstamo al Southampton ya en sus últimos años de contrato. Y Leighton Baines, una leyenda del Everton, se retira del fútbol. El Everton termina gastando menos 70 millones, 45 de euros, pero son muy bien gastados en mi opinión. El Fulham, uno de mis candidatos para el descenso, no ha hecho muchos fichajes. Sus sesiones han sido mejor que sus fichajes, hay que decirlo. Knockaert no me parece muy buena ese precio de compra, pero bueno, 11,7 millones por Knockaert. Harrison Reed, que estuvo ya en Championship con ellos, 6,5. Kenny Tete 3,2. Olaina, un buen jugador, llega a préstamo del Torino. Mario Lemina llega a préstamo del Southampton. Anthony Robinson llega del Wigan, lateral izquierdo interesante, pero no me convence del todo. Ademola Lookman llega seguido del RB Leipzig, hace poco fichado del Everton. Tosin Arabiollo, fichado del Manchester City por 1,65 millones de euros. Veremos qué tal se desempeña. Joachim Anderson, que era un fichaje que el año pasado se peleaban muchos equipos, llega cedido desde el Olympique de Lyon debido a su poco rendimiento. Alphonse Areola también llega a préstamo del Paris Saint-Germain. Se suben al primer equipo a Jasper y a Weekend. No hay bajas muy resaltantes que decir y terminan gastando 32,85 millones de euros el Fulham. El Leeds United, que ha hecho una inversión bastante fuerte al subir a Premier League, pero muy con cabeza. Llega Rodrigo Moreno del Valencia por 30 millones de euros. Diego Llorente de la Real Sociedad por 20 millones de euros. Elder Costa, que ya estuvo cedido la temporada pasada, por 17,70 millones de euros. Rafinha llega por 17 millones de euros del Rennes en este último día de ventana de transferencias. Robin Koch llega del Friburgo por 13 millones de euros. Islam Meslier llega del Lorient, que ya estuvo cedido la temporada pasada, por 6,5 millones de euros. Ojito con Meslier, un gran portero muy joven. Después Gerald llega del Wigan por 1 millón de euros, no hay mucho que hablar de él. Jack Harrison, que va a ser importante esta temporada, préstamo del Manchester City. Ojito con este jugador. No ha habido ninguna baja, solo préstamos, nada que decir muy interesante. Así que el Leeds se gasta 105,20 millones de euros, el Leeds de Bielsa. Y Leicester City, otro de los grandes perdedores en mi opinión, aunque ha hecho buenas incorporaciones. Wesley Fofana, que se lo peleaba al Milan, 35 millones de euros más variables. Timothy Castagne llega también por 24 millones de euros, lateral derecho. Extremo derecho de la Roma llega Cengiz Under con préstamo con opción a compra desde
la Loba, el turco, y la baja más sensible que tienen es de Ben Chilwell por 50,20 millones de euros. No han traído a nadie para ocupar esa plaza, si bien es cierto que el Castañe puede jugar por el lateral izquierdo, difícilmente vayan a cubrir la posición de Ben Chilwell, así que es uno de los perdedores. Termina solamente gastando 10,23 millones de euros el Leicester City. El Liverpool de Jurgen Klopp ha hecho 3 buenas incorporaciones, una un tanto no contrastado, pero Diego Jota y Thiago Alcántara son 2 buenas incorporaciones a precios bastante buenos, diría yo. Tins Casillas para ser el suplente de Robertson, que lo necesitaba a gritos, y las ventas que han hecho han sido también bastante buenas. Brewster 26 millones me parece un preciazo de venta, Loren también 12 millones me parece un buen precio. Eyaira no ha jugado mucho, así que no había mucho que sacarle y no había nada más que rescatar en las salidas, más que el préstamo de Loris Karius y la salida de la Lana después de tantos años. Han gastado en total 37,8 millones de euros, el vigente campeón de la Premier League. El Manchester City ha vuelto a desembolsar dinero y ha traído a Rubén Díaz del Benfica por 68 millones de euros. También traen a Nathan Ake del Bournemouth por 45,3 millones de euros. Ferran Torres viene a suplir desde el Valencia al Leroy Sané por 23 millones de euros. Pablo Moreno en ese intercambio con la Juventus por 10 millones de euros. Jan Couto por 6 millones de euros. Coboré por 4,5 millones de euros. Se suben del sub-23 Abilis y a Doyle. Las ventas, la más sensible obviamente es Leroy Sané por 45 millones de euros, un precio bajo de venta, pero solo le quedaba un año de contrato. Otamendi se va por 15 millones de euros en ese intercambio por Rubén Díaz, y Adebayor, como ya hablamos, se va al Fulham. También sabemos que David Silva se va del club, una leyenda, lo mismo que Claudio Bravo se va del club como libre. Se ha cedido Pedro Porro al Sporting de Lisboa, para mencionarles. También hay que hablar del Girona, se lleva 3 jugadores a préstamo como son Jan Couto, Pablo Moreno y Muri, ya que sabemos que están dentro de esa filial del City que tiene equipos por todo el mundo. En total hacen un gasto de 95,15 millones de euros, un gasto normal para lo que es el Manchester City. Y ahora, hablando del Manchester United, tenemos que no diría yo que sea uno de los ganadores, ha hecho buenas incorporaciones, quizás no en donde necesitaba verdaderamente refuerzos, pero llega Donny van de Beek por 39 millones de euros desde el Ajax, una buena incorporación, un buen precio. Adma Traoré llega del Atalanta por 30 millones más 10 en variables. Este fichaje será este enero por problemas con el permiso de trabajo en Inglaterra. Alex Telles 15 millones, este sí es una ganga. Llega para reforzar ese lateral izquierdo de El Oporto. Facundo Pelestri llega desde Peñarol, 18 añitos, 8,50, que más las variables llega hasta los 10 millones. Edinson Cavani llega llega desde el Paris Saint-Germain como agente libre. Firma contrato hasta 2022. Ya veremos qué tal sucede con el matador. Dean Henderson regresa de su cesión, renueva contrato y ya veremos si le quita el puesto a De Gea. Terminan gastando 92,50 millones, un gasto bastante elevado. Veremos si los fichajes lo valen la pena. Las bajas, la única que les ha dado dinero ha sido Chris Smalling. El resto, como Alexis Sánchez, ha sido libre, y préstamos como Tate Chon, Andrés Pereira y Diogo Dalot. Andrés Pereira con una opción de compra de 27 millones, Diogo Dalot sin opción a compra, y el Pereira no se sabe hasta cuándo seguirá préstamo, o sea, hasta cuándo lo seguirán prestando y no lo venderán o se desharán de su ficha. Tahiti Chong llega a préstamo para intentar tener minutos, terminan haciendo un balance de menos 77,50 millones de euros. No llegó Sancho. Newcastle United hace una muy buenos fichajes. Callum Robinson llega desde el Bournemouth por 22,25 millones de euros. Jamal Lewis llega del Norwich por 16,50 y se hacen con los servicios de Jeff Hendrick, libre del Burnley, un jugador que parece va a ser importante, está jugando bastantes partidos. Ryan Fraser, esa conexión con Callum Wilson la quieren mantener y llega como agente libre desde el Bournemouth, también descendido. Buenas incorporaciones, buen mercado para el Newcastle. En las ventas no hay nada interesante,
más que las sesiones que no se concretaron en fichajes como la de Retro Williams, Nabil Bentaleb, Valentino Lázaro o Danny Rose. Ninguna se convirtió en un fichaje, creo yo, acertado por parte del Newcastle. Terminan gastando 38,48 millones de euros. El Sheffield United, que me parece que ha pagado demasiado por algunos jugadores como Ryan Brewster, pagó 26 millones de euros por un delantero centro, parece que lo necesitan, pero ya veremos qué tal rinde. Adam Ramsdale llega a sustituir a Dean Henderson, no creo que llegue a cubrir esas botas, 20,50 millones de euros. McLeod y Bogle llegan desde el Derby County por el mismo precio. Koulibaly, no el Koulibaly del PSG sino del Sansport, llega por 2 millones de euros. Un medio centro que le dará profundidad. Luego han hecho algunas incorporaciones interesantes como Ethan Ampadu a préstamo del Chelsea. No tiene ninguna baja interesante, así que no hablaremos de ellas, más que Red Sos, que no terminó de convencer, así que lo devuelven al Leverkusen. El balance sale menos 56,2 millones de euros. Vamos a ver qué tal se afianzan en este equipo. A priori han pagado demasiado por ellos. El Southampton de Hasenhüttl, vemos que han traído un jugador para reemplazar a Pierre-Emile Højbjerg, que ha sido una baja muy sensible, como es Ibrahima Diallo, 15 millones de euros. Kyle Walker-Peters también llega de parte del Tottenham por 13,3 millones de euros. Mohamed Salisu llega del Real Valladolid pagándolo en su cláusula de rescisión de 12 millones de euros. Theo Walcott llega a préstamo desde el Everton, a un jugador que es canterano del Southampton, y suben al primer equipo a Watkins, a Lewis y a Tela. Mercado interesante, creo que se han reforzado lo que se tenían que reforzar. Va a ser suficiente para ellos, creo yo, estar en este equipo. De baja, obviamente, la de Pierre-Emile Højbjerg, que es la más notoria, y después no hay ninguna que les haga mucho opaco, así que 15 millones gastados por este Southampton. El Tottenham, muy buenas incorporaciones. Giovanni Lo Celso, 32 millones pagaron la opción de compra que tenían. Sergio Reguilón llega por 30 millones del Real Madrid. Matt Doherty llega por 16,8 millones de los Wolves. Y Pierre-Emile Højbjerg, como ya hablamos de él, 16,6 millones. Carlos Vinicius llega a préstamo con opción de compra desde el Benfica. Joe Hart llega como libre y Gareth Bale llega a préstamo del Real Madrid. Buenas incorporaciones, Mourinho debe estar muy contento, no se va nadie muy importante, más allá de Jan Vertonghen, que se va como agente libre. Oliver Skip se va al Norwich, Juan Foyt se va cedido al Villarreal con opción a compra, Ryan Sessegnon también se va pero en este caso al Hoffenheim, también a préstamo con opción a compra, y terminan gastando 85,10 millones de euros. El West Bromwich Albion, Grady Diangana llega del West Ham por 13,50 millones de euros, y Mateus Pereira 9,10 millones de euros. Se espera que sean Wayne Rooney y Ronaldinho, si no el West Brom muy probablemente estarán en el descenso. Ivanovic, un viejo conocido de la Premier League más del Chelsea sobre todo, llega también a este equipo. Pueden ver los fichajes, no hay mucho que comentar, ningún jugador interesante, y en las salidas tampoco nada muy significativo. Terminan gastando menos 23,70 millones de euros ya pensando en Championship. El West Ham United no ha hecho ninguna incorporación interesante. Thomas Susek ya estaba cedido, ejerce la opción de compra. Kufal, su compatriota también del Slavia Praga, llega por 6 millones y suben al primer equipo Johnson. No lograron vender a Felipe Anderson, que lo estuvieron intentando todo este día, y Grady Diangana y Albion Ajeti como sus principales bajas. Terminan con un balance positivo de 600.000 euros. Y por último, los Wolves, el Wolverhampton, los Wolviños han hecho fichajes muy interesantes, algunos muy pagados, como el de Fabio Silva, 40 millones de euros pagan el Oporto por el joven de 18 años. Nelson Semedo llega desde el Barcelona por 30 millones de euros. Yana Hover también llega en este caso desde Liverpool por 9,8 millones de euros. Marcal llega desde el Olympique de Lyon por 2 millones de euros. Sark llega libre para ser el portero suplente.
Vitinha llega desde el Oporto a préstamo con opción a compra, y un fichaje que a mí en lo personal me gusta bastante, Ryan Nuri llega del Angers a préstamo con opción de compra. Un jugador interesante, veremos si sienta a Johnny Otto. Difícil, a mí me gusta bastante Johnny Otto también, veremos cómo se desarrolla. Bajas sensibles como la de Diego Jota y Matt Doherty, creo que terminan fichando jugadores para suplir estas bajas. Elder Costa se va, ya estuvo cedido la temporada pasada, no les importa mucho. Morgan Gibbs White se va cedido, igual que Leonardo Campana y Bruno Jordao, terminan gastando 2,6 millones. Sonríe Bruno Méndez. En total, en este mercado de transferencias, ya vamos a ver cuánto se ha gastado, pero creo yo que el principal ganador ha sido el Everton de Carlito Ancelotti. Grandes fichajes, van a rendir bastante bien, Carlito Ancelotti los va a potenciar bastante bien. No ha sobrepagado, creo yo, ninguno más allá del Jamal Lewis, y creo que es uno de los grandes ganadores de este mercado de transferencias, lo que es el Everton. Si buscamos un perdedor, creo yo que claramente sería el Burnley. El Burnley, en mi opinión, va a ser el equipo que va a estar peleando el descenso. No se ha reforzado para nada, y no más que solo no se ha reforzado. Jeff Hendrick, en mi opinión, es un jugador que era muy importante por este equipo, se ha ido. Son muy rocosos el Burnley, pero no veo que se pueda mantener en esta competición sin hacer fichajes. Ya veremos en enero las compras de pánico que van a hacer, pero a priori para mí el Burnley es el perdedor de este mercado de fichajes. Pues Transfer Market nos cuenta que las bajas, o sea, las ventas que han hecho han sido alrededor de 449 millones de euros. Las altas, o sea, todos los gastos que han hecho los equipos en esta Premier League es alrededor de 1.373 millones de euros. Y en total, restándonos las altas menos las bajas, hay un balance total de 926 millones de euros. Probablemente la Premier League, la liga que más dinero ha gastado, ya lo veremos en las próximas resúmenes de este mercado de transferencias. Pero por ahora la Premier League va primero, bueno, la única que hemos hecho hasta ahora, pero la Premier League lo más probable es que quede como primera. Esto sería todo por el video de hoy día. Recuerda suscribirte a mi canal para no perderte los demás resúmenes de lo que ha sido este mercado de transferencias. Intentaremos subir uno de estos videos a la semana si nos es posible. Y bueno, sin nada más que decir, se despide Bahía Fútbol. ¡Chau!